Hoy nos toca hablar de Roger Waters, de su recital, de su compromiso con los veteranos de guerra, no solamente en la Argentina, sino en muchas partes del mundo. Tiene que ver con su historia personal. Y de hecho, ayer cuando mostrábamos acerca de su trayectoria, hablábamos acerca de su compromiso. Y en el recital dado en La Plata, de hecho, hubo un momento importante, lo compartíamos recién con Mariana Merlo, en donde se habló acerca de la Guerra de Malvinas, se habló acerca de la necesidad de identificar a muchos de los caídos, que no tenían nombre, tenían tumbas con NN. Y en ese momento en particular, él hacía referencia a un poncho que le habían regalado justamente familiares de los veteranos, de los caídos en Malvinas. Una de las personas que estuvo presente en el recital está aquí con nosotros, es Daniel Santa Cruz, es periodista del diario La Nación. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarnos. Y además es una persona que puede hablar acerca de Malvinas casi en primera persona, teniendo en cuenta todas las crónicas que has cubierto durante estos años y en referencia a las últimas, sobre todo a esto de la necesidad de identificar a los soldados que estaban enterrados en Darwin sin nombre. Claro, porque si me dejas hacer un poquito de historia, cuento cómo fue. Cuando finalizó la guerra, quedaron 246 soldados oficiales, suboficiales, combatientes argentinos muertos en las islas. Hubo dos pedidos del gobierno británico al gobierno aún de la dictadura militar durante el resto de 1982 para que fueran a, bueno, ellos decían a repatriar los restos. Para la dictadura militar el término repatriar no era el adecuado porque Malvinas es el territorio argentino a pesar de haber perdido la guerra. Y en ese momento no se ocuparon de los cuerpos de los soldados argentinos. Entonces el gobierno británico, ya por un tema de sanidad, porque los isleños tenían que convivir con 200 y pico de cuerpos diseminados en todo el resto de las islas, le pidieron en ese momento capitán Jeffrey Cardoso que hiciera un trabajo respecto a ello. Él diseñó el cementerio de Darwin, recogió, exhumó todos los cuerpos de los soldados argentinos que estaban en fosas comunes, estaban en tumbas de guerra, algunos simplemente tirados o tapados con piedras o con una manta en algún lugar de las islas. Había una fosa común en la bahía de San Carlos donde había muchos excombatientes. Los exhumó, identificó a 125 de los 246 antes de sepultarlos en Darwin y quedaron 121 sin identificar. Lo que hizo Cardoso, que es un trabajo excelente, incluso por el equipo de antropología forense argentino, dicen que es tan importante su trabajo como el cruce de ADN ahora para la identificación, es que dejó hasta sus pertenencias, dejó datos, anotó todo en un informe, porque él pensaba que en 1 o 2 años los argentinos íbamos a ir a identificar esos cuerpos. Pasaron 36 años hasta que se hizo. Y ahí hay que hacer un asterisco, porque quizás algunos que te escucha hablar así al pasar de Cardoso. Cardoso es un soldado británico, Claro, es un británico que se encargó de eso. Claro, un capitán británico que llega a las islas. Su trabajo dentro del ejército inglés era el de contención de excombatientes, o sea que cuando termina un combate, una guerra, muchos soldados caen en las drogas, en el alcohol. Él se dedica a esa parte de contención para trabajar con los soldados. Pero como hablaba español, porque él había estudiado en la Universidad de Zaragoza, le encargaron este trabajo de identificar a los soldados argentinos. Y Cardoso, la verdad que lo hizo de una manera tan cuidadosa, el cuidado de los cuerpos, el cuidado del cementerio, tanto el cementerio de Darwin como el informe Cardoso, es un trabajo excelente que permitió hoy, incluso a la Cruz Roja Internacional y al EAF, el equipo argentino de antropología forense, poder identificar a 102, llevamos 102 de los 121 que faltaban. Y ahí hago un paralelismo entre los dos temas que recién tocamos, el de Jeffrey Cardoso, capitán de las Fuerzas Armadas Británicas, que terminó dando una mano enorme a las familias argentinas, y a Roger Waters, porque los dos tuvieron a sus padres involucrados en guerras y tuvieron situaciones que hicieron que hicieran lo que finalmente terminaron haciendo, ¿no? Tanto Cardoso cuidando los cuerpos de los argentinos, como Roger Waters homenajeando y recordando siempre a los veteranos. ¿Cómo puedes unir esas historias? Cardoso tiene una historia muy particular. Su papá fue condecorado en la Segunda Guerra Mundial porque evitó el fusilamiento de unos prisioneros alemanes en manos de
de soldados de la resistencia francesa. Que ya estaban ahí rendidos, Claro, y el papá de Cardoso los podía haber exactamente, fusilado. estaban ahí rendidos y unos soldados franceses que formaban parte de la resistencia los querían fusilar como venganza por los hechos que se cometían en la guerra. Y el papá de Cardoso se interpuso en esa situación y por haber cuidado y haber respetado lo que se conoce como el Pacto de Ginebra para el tratamiento de los prisioneros, fue condecorado. O sea que él vino de una escuela de fair play, si querés, dentro de lo que son los combatientes. Y Roger Waters, perdón, tiene una historia muy, muy particular. Su abuelo murió en la Primera Guerra Mundial, que está enterrado en Francia, en una fosa común, y él nunca supo dónde. Y su papá murió en la Segunda Guerra Mundial en Italia, y él tampoco supo, su familia, nunca supieron dónde estaban enterrados. O sea, imagínate que es un tema que a Waters lo toca de cerca por su papá y su abuelo. Claro. Cuando fue contactado por la periodista Gabriela Cosifi para ver si podía ayudar a destrabar y lograr un entendimiento entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña para iniciar un acuerdo humanitario para identificar los cuerpos, él lo hizo de primera, se reunió con Cristina Kirchner en 2012 aquí en la Argentina, le pidió a Cristina, le pidió a David Cameron, que era primer ministro inglés en ese momento, y ahí comenzaron a trabajar ambos gobiernos en armar esta misión humanitaria. Claro. En un momento se trabó esto porque, viste que para Argentina había como una histórica, a medida que iban avanzando los gobiernos, siempre hubo como en la diplomacia argentina hubo como algo inamovible. Si se hablaba de Malvinas con Gran Bretaña, había que hablar de soberanía. Si no se hablaba de soberanía, no se hablaba de Malvinas. Por eso se trabó, pero después el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Theresa May destrabaron eso, firmaron un acuerdo humanitario y se lo encargaron a la Cruz Roja Internacional, que con el EAF lograron la identificación el año pasado y este año de estos 102 de los 122. Sí, sí, todas esas historias las fuimos conociendo a través de tus crónicas en el diario La Nación. Y es importante aclararlo también, porque recién veíamos las imágenes del recital y a veces puede pasar que un artista extranjero llega a la Argentina y se pone la camiseta o dice un par de cosas como para caer bien. Él está, pero en el caso de Roger Waters está muy comprometido con la causa. De hecho, cuando yo estuve en marzo en Londres para un documental que hicimos para la Nación Más, que es Héroes con Nombre, lo entrevisté a Roger Waters y él ahí me contó todo su compromiso y me dijo, en noviembre voy a la Argentina y me voy a reunir con los familiares. Y la verdad que llegó, preparó esto, lo preparó con mucho cuidado, invitó a todos los familiares, llegó a ver si hizo cargo de todos los costos de llevar a todos los familiares al Estadio Único de La Plata, reservó una sala, hubo una especie de lunch. Salió minutos antes de comenzar el recital, estaban todas las mamás, hermanas de los soldados. Dijo que no quería hablar mucho porque se emocionaba, solo quería darles un abrazo a cada una. Los abrazó a todos y se sacó una foto colectiva. Él solamente quería conocer a las mamás y felicitarlas por la paciencia, por el dolor, por haber esperado 36 años para que identificaran las tumbas de sus hijos. Y Alejandra González, que es hermana, vos lo contabas recién, hermana de un soldado muerto en la batalla de Monte London, en Malvinas, le regaló un poncho. Claro. Y con ese poncho subió al escenario el que veíamos recién. Sobre el final del recital. Yo, aprovechando que ibas a venir hoy, ayer hice un repaso de tus últimas crónicas sobre Malvinas, que es un tema que has tocado mucho, y me encontré con un montón de datos que no sé si decirle curioso, porque suena hasta algo simpático en el contexto de una guerra tremenda, ¿no? Pero que han pasado desapercibidos. No sé si vos hubo alguno que te haya llamado más la atención que otros, desde armas casi rudimentarias de guerra de parte de los aviadores argentinos, o, sí, hay o intentar que manejen por la derecha en vez de por la izquierda. Bueno, ese dato es el más curioso, porque cuando llegaron las Fuerzas Armadas Argentinas a Puerto Argentino, intentaron cambiar la costumbre de los isleños. Primero intentaron seducirlos. Vos sabés que hubo hasta una idea de regalarles televisores color y poner una antena satelital para que los isleños pudieran ver en ese momento lo que era ATC, pudieran ver televisión argentina, porque los isleños solo veían 2 horas por día la BBC de 20 a 22 y si no tenían que escuchar radio. Imagínate que en esa época no había internet, nada de eso, entonces estaban aislados en todo sentido. Estaban aislados, tal cual. Y la idea era acercarle un poco de la cultura argentina. Esto medio que les fracasó. Y después otra cuestión que les fracasó a los militares argentinos es que los ingleses, como en Gran Bretaña y en todas las colonias inglesas, se maneja por la izquierda. Entonces le quisieron cambiar las manos a las calles en Puerto Argentino y se daba la curiosidad que venía un vehículo del ejército argentino por la derecha y se enfrentaba con los ingleses que no hacían caso a esa situación. Bueno, hubo muchas situaciones que dejó la guerra y una curiosidad se da en un campo minado que está sobre la playa, cerca de la bahía San Carlos,
que está cercado y es inaccesible para que los seres humanos puedan pisar, porque todavía hay minas que dejaron las tropas argentinas que no fueron quitadas. Eso está cercado y no se puede pasar, pero las minas detonan cuando reciben el peso de 70, 80 kilos, 60 kilos, Claro. de un ser humano, digamos. Ahí se pueden detonar. Con menos peso no detonan. Un pingüino pesa 10, 12 kilos, 8 kilos. Y entonces los pingüinos se quedaron en esa parte ahí está, Ajá. sobre el terreno minado. Y como son livianos y no detonan, Claro. se hizo una colonia de pingüinos increíble. Hay casi 1 millón de pingüinos viviendo en esa parte de Malvinas. Es un santuario. Es un santuario de pingüinos que están viviendo sobre un terreno minado, que si fuéramos cualquiera de nosotros explotaría. Claro. Y después tengo entendido también, a través de tus crónicas, que intentaron llevar en ese proceso de seducción preguerra desde la Virgen María a gente que era o protestante o Claro, anglicana. Que, ahí, digamos, no- claro, intentaban, dejaban panfletos en inglés, Panfletos. donde hacían un llamado con consignas muy procatólicas. Ajá. Y la verdad que todos mayoritariamente en Inglaterra y en las islas son protestantes. Claro. Tampoco, los militares no hicieron un buen trabajo en ese aspecto, es decir, lo que buscaban era seducir. De hecho, con la guerra se rompió una convivencia que ya existía antes de la guerra con los isleños. Vos sabés que pocos saben, pero en las Islas Malvinas había oficinas de YPF de LADE. LADE era Líneas Aéreas del Estado. No sé si vos te acordás cuando Sí, nosotros éramos LADE, chicos. claro, Que sí, viajaba unía distintas Sí. En Aeroparque aeropuertos. había Claro, oficinas había. de LADE. Y de IPF también había. Claro, llegó a haber una pequeña oficina de IPF, estaba la oficina de LADE, y los isleños venían mucho a Río Gallegos, a Comodoro Rivadavia, a atenderse cuando tenían un tratamiento médico complicado, a atender a sus hijos, a estudiar. Había mucha relación con el continente. A partir del desembarco de las tropas argentinas, que yo siempre digo esto, ¿no? Más allá de reivindicar la soberanía de las islas, vos imaginate que los ingleses que estaban en las islas sabían de las atrocidades de la dictadura militar argentina. No era un gobierno argentino, no eran los argentinos. Era la dictadura militar, que ya era conocida en toda Europa por sus violaciones a los derechos humanos, que estaba desembarcando en sus islas. Claro. Y el rechazo fue, y bueno, se rompió una relación que llevaba muchos años, y bueno, que va a costar mucho volver a construir. Y estaba pensando, ¿no? Porque en cuanto a inteligencia militar, claramente fracasaron. Pero si después pensás el término inteligencia militar en otro sentido, vienen las anécdotas de los aviones argentinos que planeaban a metros del agua, No, una maniobra eso fue peligrosísima, heroico, apretar sí, radares, claro. que esa es más conocida, pero no tanto como aquello de, me lo tuve que anotar, chaff hechos con una tallarinera. Contanos Claro, qué es un chaff, porque una tallarinera que tiene que ver con la Hay militar. aviones, yo mucho no sé de tema armamentístico, pero cuando investigué este tema, hay aviones que disparan un chaff que es como son pequeñas láminas de metales. Ajá. Que hacen, que pueden llamar la atención de un misil. Esto en la década del 80, claro. ¿no? Estamos hablando. Es decir, un avión de guerra puede desprenderse de ese chaff, que son pequeñas partículas de metales que forman como una pequeña nube a super velocidad y que pueden atraer la dirección del misil. El misil se confunde el Claro, avión con esos pedacitos de exactamente. metal El que misil están... antiaéreo que busca el avión para derribarlo se confunde por ese chaff y sigue esa nube de partículas de Sí. metales y el avión queda liberado. ¿Y los argentinos tenían eso? No tenían. Entonces, ¿qué hicieron? Había que fabricarla. Entonces, ahí fueron unos oficiales de Fuerza Aérea de manera muy inteligente, fueron a una fábrica de pastas en Comodoro Rivadavia y, ¿viste la cortadora de fideos? Claro, Bueno, que pones la masa de un lado y salen los pedacitos de fideo por otro Exactamente. lado. Bueno, lo que hicieron fue poner placas de aluminio finitas y pasaron por la máquina de fideos. Hicieron tiritas, miles y miles, incluso los hijos de los militares colaboraron y cargaban eso en los aviones. Entonces el avión cuando entraba en territorio, en escena de combate, despedía esas láminas de aluminio que oficiaban como los chaff, que no tenía, pero era manual. Y le sirvió. Solamente un avión fue derribado que no tenía los chaff. Es Los decir chaff que- caseros, digamos. Sí, claro. O sea que sirvió. Sirvió y mucho, sí, fueron muy inteligentes y sirvió y mucho. Ya te digo, de los que pudieron usar ese método para defenderse, solo un avión fue derribado. Increíble. Bueno, esas son historias que a pesar de que pasaron 30 y pico de Sí, años... hay muchas más, porque además el armamento argentino era, todos lo sabemos, no tenía las condiciones que tenía el armamento inglés, pero se las arreglaban, ¿viste? Hay fotos, utilizaron un tobogán para poner un cañón antiaéreo.
sobre un tractor porque no tenían la forma de movilizar ese cañón en zonas digamos, de desniveles. O sea, el cañón lo ponían sobre un tobogán que iba arriba de un tractor. Exactamente, y de esa manera tenían alcance para disparar los misiles antiaéreos, porque en el suelo no lo podían hacer. ¿Y es cierto que los ingleses le decían Benis a los habitantes de las Malvinas? Nosotros decimos Kelpers. Nosotros decimos Kelper y para eso es despectivo. En realidad el término Kelper se lo pusieron los ingleses, no los argentinos. Ajá. Los ingleses le decían Kelpers antes de la guerra. ¿Por qué le decían Kelper? Kelper es como... El kelp es una alga que se junta mucho en las costas de las islas. Kelper es una especie de recogedores de algas o algueros, ¿viste? Como gente que trabaja recogiendo algas. Y eso le decían de manera despectiva. Los argentinos utilizaron el término Kelper para llamarlos, a los isleños no les gusta. Sí. Entonces cuando llegaron las Fuerzas Armadas, llegaron las Fuerzas Armadas británicas que tenían que convivir con los isleños, que si bien formaban parte del Reino Unido, no tenían familiaridad porque estaban a miles de kilómetros, les dieron la orden, no se llama a los isleños Kelper porque se ofenden. Entonces como los isleños están en una zona fría, son gorditos, esto dicen los propios soldados ingleses, ¿no? Gorditos, blancos, se parecían a Benny Hill, ¿te acordás el personaje británico, el cómico? Claro. Entonces le decían los Bennys. Y tampoco le gustaba a los isleños, pero bueno, eso fue parte del folclore que dejó la guerra después. Es increíble que le digan Bennys por Benny Hill. ¿Cómo vivís vos este proceso, ya, digamos, conviviendo con muchos familiares, que 30 y pico años después, recién ahora pueden no solamente viajar al cementerio de Darwin en las Malvinas, sino que en alguna oportunidad pudieron hacerlo, pero muchos de ellos no tenían una tumba donde rendir un homenaje. Y ahora sí. ¿Cómo vivís este proceso? Para mí esta misión humanitaria de identificación de los cuerpos de los soldados argentinos en Darwin es lo más importante que sucedió después de culminar la guerra. Porque una vez que culminó la guerra no pasó nada en Malvinas. Solamente se hizo cementerio, los familiares pudieron viajar primero a través de la Cruz Roja, después a través de acuerdos internacionales. Hace poco se puede viajar vía Río Gallegos por un vuelo de LAN-Chile que viene de Punta Arenas. Y también es como decís vos, yo hablé con muchos familiares que fueron 3, 4, 5 veces a Malvinas y tenían que ir a caminar las callecitas del cementerio de Darwin y no saber dónde dejar una ofrenda floral, un recuerdo, un rosario, algo. A qué tumba rezarle, a qué tumba recordar, porque su hijo no estaba identificado. Por eso te digo que y en esto tiene mucho que ver Julio Aro, que es un veterano de guerra, presidente de la Fundación No Me Olvides, que en el 2008 contactó a Jeffrey Cardoso, él viajó a Londres, y juntos empezaron esta cruzada que terminó en la identificación de 102 cuerpos de 121. Los 19 que faltan van a llegar. No es que no se hicieron, porque en algunos casos son soldados, hay un grupo de soldados que son del norte argentino que el LEAF no pudo encontrar todavía, o la Cruz Roja, los familiares que puedan dar para cotejar el ADN. Claro, el ADN, y recién veíamos, mientras conversabas, imágenes de recuerdos personales de muchos soldados, que incluso así fue como se identificó a los primeros. Claro, bueno, eso es trabajo de Jeffrey Cardoso, el coronel Cardoso, que él cuenta que, bueno, envolvió los cuerpos con una bolsa de PVC, puso el cajón, volvió a poner otra bolsa de PVC y en cada bolsa le anotaba los datos que encontraba que pudieran servir en un futuro para identificar a los cuerpos de los argentinos. Pero ¿sabés qué hizo también? Todas sus pertenencias las puso en una bolsita y las puso adentro, con el que en vez de separarla, las enterró con ellos, las sepultó con ellos, porque esas pertenencias podrían servir para identificar. Mirá. También sirvieron, pero después lograron un efecto muy emotivo que se está dando en los últimos tiempos. Cada vez que se identifica a un soldado, se le devuelve a esa mamá, a ese familiar, las pertenencias de su familiar muerto. Okay. Vos imaginate que conozco historias de mamás que recuperaron anillos, medallas de sus hijos, carnet de conducir, algo, un rosario. Dalal Mansal recuperó el rosario blanco que ella le dio a su hijo en La Plata antes de viajar a Malvinas. Y después de 36 años te devuelven ese rosario. Más allá de la identificación, recuperar un objeto personal, y esto está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos, junto con la identificación, les entrega los objetos personales, las pertenencias de los soldados, y ha generado un impacto positivo, emotivo, muy pero muy fuerte en los familiares. Seguro que sí. Nos pone la piel de gallina todavía. Gracias, Daniel. No, gracias a vos por la invitación.